Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy vamos a realizar tamales estilo Veracruz de masa. Una receta tradicional de aquí del puerto de Veracruz. Vamos a los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy para hacer tamales de masa con pollo. Vamos a necesitar 2 kilos de masa, hojas de acuyo o hoja santa la suficiente, o sea bastante. Aquí ya tengo picado hoja de acuyo o hoja santa, son 2. Hay que quitarles esta venita para que no se amargue, yo siempre se la quito. Vamos a ocupar 600 gramos de manteca de puerco o de cerdo, 3 cucharadas de sal y 1 litro y 1/4 de agua, en el cual vamos a poner a remojar la masa. Esto se va a llevar en remojo o reposo, se va a llevar media hora. Vamos a necesitar hoja de plátano, esta es la que vamos a ocupar. Yo compré 2 rollos, que es lo que me va a alcanzar para los 2 kilos de masa. Un pollo entero con todo y piel, porque nos va a ayudar su grasa del pollo a que nos queden más ricos los tamales, en el cual vamos a hervir con 2 hojas de orégano, cilantro, unas ramitas de hierbabuena, 2 dientes de ajo, una cucharadita de sal de grano. Para la salsa vamos a necesitar 50 gramos de chile chipotle, 3 dientes de ajo, unas rodajas de cebolla, 2 tomates saladet, 3 dientes de ajo, una cucharada de sal de grano. ¿Por qué ocupar 2 tomates saladet? Estos 2 tomates es porque nosotros aquí no comemos mucho chile, entonces le voy a reducir lo picoso a la salsa. También el por qué 3 ajos y 3 ajos es porque los primeros 3 ajos van a ir asados con la cebolla, fritos, y los otros 3 van crudos y se licúa todo completo. Mientras vamos a poner a cocer el pollo con las hierbitas de olor, metiéndolas en este infusor para que no se pierdan. Es importante que el pollo sea hervido en 2,5 litros de agua, porque ese caldo nos va a servir para preparar tamales. Vamos a lavar todas las hojas de plátano con jabón por ambos lados. Con mucho cuidado para que no se rompan. Así les vamos a hacer a todas. Vas a lavar ahora las de acuyo de igual forma. Vas a lavar con jabón, con mucho cuidado, que no se rompan de ambos lados igual. Hasta terminar. Y las vas a escurrir. Aquí ya agregué las hierbas en la piernita infusora. Y ya está el orégano, la hierbabuena, los 2 ajos y el cilantro. También vamos a agregar lo que es la cucharadita de sal de grano que les pedí.
Y vamos a empezar a agregar lo que es el pollo. Un pollo entero con todo y piel. Y así hasta que se cosa. Por lo menos unos 30-35 minutos se va a cocer este pollo. Y lo vamos a tapar. Recuerden que necesitamos 2 litros por lo menos de caldo de pollo para la masa que vamos a preparar. Vamos a ir agregando la masa, los 2 kilos, en un traste hondo. Y la vamos a poner a remojar con el 1,25 litros de agua que les pedí. Vamos a desbaratarla. A que no quede ningún grumo. Y así se va a quedar durante media hora reposando. Mientras vamos a ir haciendo las demás cosas. Pero hay que desbaratar todos los grumos que queden. Se cansa el brazo, ¿eh? La verdad, soy tramposa. Voy a hacer porque me dolió mucho el brazo y yo sé que se van a cansar. Siempre lo hago. Le meto esta para ayudarme. Así que si tienen una, se van a ahorrar mucho trabajo. Adelante. Miren esta consistencia. Ahora vamos a dejar reposar la masa por media hora. Los espero en un rato. Vamos a ir cortando las hojas de plátano del tamaño de una hoja carta. Así más o menos. Y le vas a poner un pedacito así. Así le vas a estar haciendo a todas. Otro ejemplo. Me la dieron muy troceada. Cuando la vean muy troceada pueden ponerle 2. Y ponerle, yo le digo, pañalito. Así. Mientras vamos a ir quitándole los rabitos a todos los chiles y los vamos a poner en un sartén o en una ollita a medio a sofreír con un poco de manteca de puerco de la que les pedí. De ahí vamos a agarrar muy poquito. Pues así quedaron. Ahora vamos a sofreírlos. Aquí ya tengo el traste donde vamos a sofreír con un poco de la misma manteca la salsa de chipotle, o más bien los chipotles. Vamos a echarlos a fuego medio. No se deben de quemar porque si no se va a amargar. Nada más es rapidito. Y los vamos a sacar, que no queremos que se quemen. Le bajamos a la lumbre y aquí mismo vas a agregar los 3 ajos, las rodajas de cebolla y los 2 jitomates saladet. Vamos a quitarle los pedúnculos y partirlos por la mitad.
Y así los vamos a sofreír también aquí. Vamos a necesitar 1 litro de agua, que es donde vamos a hervir los chiles chipotles, aquí mismo en esta olla. Recuerden, vamos a sofreír la cebolla y los ajos, que queden dorados, no quemados. Aquí ya estoy agregando el agua para meter los chiles chipotles que ya sofreímos. Vamos a dejar que se cosan por lo menos media hora. Los vamos a tapar. Vamos a empezar a enjuagar y a quitarle los chiles, las semillas. Si no se la quitas, se puede amargar la salsa. Pues ya quedaron todos los chiles, están aquí, ya están todos desemillados o desvenados, como le dicen. Ahora los vamos a licuar. Vamos a ir agregando lo que son los chiles. Y los tomates que ya habíamos sofrito, junto con la cebolla y los ajos. Y vamos a echar los 3 ajos crudos y la cucharada de sal. Vamos a agregarle un poco de agua, 1/4 de taza de agua, y vamos a licuar. Y ahora vamos a tener listo un sartén con aceite caliente para sofreír la salsa de chipotle. Vamos a ir agregando la salsa de chile chipotle y que se sofría. No debe de quedar muy aguada. Van a estarle moviendo porque miren, siempre salpica. Eso suelen hacer las salsas que están espesas. En esta cazuela que tengo acá vamos a ir preparando lo que es la masa. Vamos a ir agregando parte de la manteca en esta cazuela. Vamos a dejar que se caliente para agregar lo que es un pedacito de cebolla, que lo vamos a sacar. Nada más es para que perfume el aceite o la manteca. Y los 2 dientes de ajo. Recuerden, es dorar, no quemar. Y no olvidar que hay que moverle a la salsa de chipotle. Tenerla a fuego bajo. Vamos a sacar el ajo, los ajos y la cebolla. Nada más queríamos que perfumara un poco la manteca. Ahora vamos a agregar hay que mover constantemente para que no se pegue. Esta salsa ya está. A esta ya le vamos a apagar. Y esta hay que estarle moviendo porque si no se pega. Le vamos a agregar el resto de la manteca.
y no dejar de mover para que se integre toda la mezcla. Recuerden que reservamos el caldo de pollo, los 2 litros que le pedí, pero eso los vamos a agregar una vez que la masa se integre bien a la manteca y se ponga más consistente la textura, o sea, se reduzca. Es cuando vamos a agregar el caldo de pollo, o sea que la masa va a estar semicocida. Cuesta ya trabajo moverla. Ya está casi semicocida, pero todavía le falta. Vamos a ir agregando poco a poco el caldo de pollo. Recuerden, debe de estar caliente. Y vamos a seguir moviendo. Otra vez volví a espesar, hay que volver a agregar más caldo de pollo. Si se dan cuenta de tanto moverle, no se hicieron bolas, porque hay que estarle moviendo, hay que agregarle más caldo de pollo. Recuerden que les pedí 2 litros, debe de estar siempre caliente el caldo de pollo. Y le van a volver a mover hasta volver a integrar. Otra vez nos está volviendo a pedir caldo de pollo. Miren, enseguida se nota. Cuando la masa absorbe enseguida el caldo de pollo, es cuando requiere de más. Hay que volverle a agregar. Esto está a fuego lento en todo momento, ¿eh? Les sugiero que lo prueben de sal ya cuando la masa esté casi a punto de cocerse. ¿Por qué? Porque ustedes le están agregando el caldo y el caldo recuerden que ya trae una poquita de sal. Entonces es importante que cuando ya casi esté cocida la masa, que ya no requiera más caldo de pollo, que sea la última ración de caldo, es cuando lo van a probar para ver cómo está de sal. Aquí sí van a hacer mucho brazo. Vamos a echarle ya lo último de caldo de pollo. Aquí ya le van a apagar. Y la van a seguir moviendo porque como la cazuela está caliente o el traste o olla donde lo hagan va a estar caliente, hay que estarle moviendo. Este es el punto que ya quedó la masa cocida. Ya está muy cocida, pero hay que moverle. A mí está perfecta de sal. Cuando vean que la cuchara, hagan esto, se van a dar cuenta cuando está ya lista la masa. Cuando ustedes pongan la cuchara o la palita, la pongan así y se quede detenida. Esa es la textura o la forma de cocción que debe de tener la masa. Cuando vean que la pala se queda así. Si ven que la pala se va y eso todavía no tiene la consistencia, tienen que seguir cociendo. En este caso, la mía ya está. Vamos a dejarla un ratito aquí, sin olvidar que hay que seguir moviendo, porque está caliente todavía el traste, la olla o la cazuela. Vamos a ir preparando todo para ir haciendo los tamales. Recuerden, hay que poner una vaporera
con suficiente agua, o el traste donde lo vayan a hacer debe de ser al vapor. Vamos a ir poniéndola a calentar para ir haciendo los tamales. Se me estaba olvidando, hay que poner el acuyo picado al final, ya cuando hayas terminado de cocer la masa, lo vas a agregar. Vamos a irle quitando al acuyo lo que les comenté que a mí no me gusta, que es esto de en medio. A todos se los vamos a ir haciendo. Hasta terminar con todas las hojitas. Vamos a con estas nada más. Ya si nos hace falta, les desvenaremos las demás hojas. Vamos a envolver la masa para hacer los tamales. Vamos a empezar a envolver. Acuérdense, vamos a poner, en este caso esta está muy rota. A ver si me sale con esta. Pero vamos a ponerle el pañalito que les comenté, que es así para reforzar el tamal. Vamos a ponerle una cucharada. Salsa. Pollo. Y acuyo. Vas a agarrar así. Les vas a hacer así. Vas a tratar de mover hacia en medio. Y así. Debe de quedar así. Se van a ir colocando en esta forma, alrededor primero, hacer como un diamante. Yo no los amarro porque la verdad están bien envueltos. Salieron 35 tamales. Y van a envolver o tapar, hacerle una cama arriba de las mismas hojas de plátano. Estas son las que a mí me quedaron. Y lo van a tapar. Aquí van a estar 2 horas. Los veo dentro de 2 horas. Así es como nos quedaron nuestros tamales el día de hoy. Espero les haya gustado esta receta. Compártanla, denle like y suscríbanse. Hasta luego.